Aquí nos vamos a plantear algunas preguntas que son preguntas frecuentes que se pueden hacer tanto a los padres como a los jóvenes respecto al noviazgo. Y ahorita les vamos a compartir la presentación. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, hermano. Ok, bueno. Bueno, entonces comentábamos que estos temas se basan en un manual publicado por John W. Thompson de Chapel Library, que es una institución que da material cristiano de libre uso. Y se han estado viendo un tema por semana y este es el sexto tema. Y este tema se titula Preguntas referentes al noviazgo. Estas son preguntas que se llegan a presentar en dos áreas. Preguntas sobre el noviazgo y durante el noviazgo. Hay ciertas dudas acerca del noviazgo cristiano en la mente de papás, mamás y los jóvenes cristianos. Estas preguntas se dividen en dos: preguntas a realizar sobre el noviazgo y preguntas a realizar durante el noviazgo. Ok. Las primeras, que son preguntas sobre el noviazgo, me parece que son 12, ¿verdad? Son 12 preguntas y en estas preguntas se van analizando diferentes puntos respecto al tema del noviazgo, que es un complemento de lo que hemos visto en los 5 temas anteriores. La primera pregunta dice, ¿qué pasa si un no cristiano pide permiso para cortejar a un cristiano? En este caso sería un joven no cristiano pidiendo permiso para cortejar a una joven cristiana. La Biblia nos dice que el creyente debe contraer matrimonio solo con otro creyente. En 1 Corintios 7, del 12 al 16 se trata de ese tema. Los matrimonios mixtos se consideran particularmente problemáticos. En 1 Corintios 7:37 dice, libre es de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Es decir, que si un joven no cristiano quiere pretender a una joven cristiana, realmente esto no debe de ser así y los papás deben de estar al pendiente de esta situación. Lo ideal es que sea un noviazgo de ambos creyentes, como dice la palabra o nos exhorta, que dice que todo debe ser como para el Señor. Amén. Entonces, como aquí el que tiene la autoridad es el papá, él debería de evitar pues que esto pase. En 2 Corintios 6, 14 al 16 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La frase yugo desigual trae a la mente Deuteronomio 22:10, donde habla de no unir un buey con un asno para arar. Estos animales no tiran bien juntos. Cada uno quiere ir en una dirección distinta, lo cual hace casi imposible arar un surco derecho. Ningún creyente debe formar una pareja dispareja con un no creyente, porque irán en distintas direcciones, siéndoles imposible seguir la senda derecha y angosta de Cristo. Unirse el creyente con un no creyente es como unir la justicia con la injusticia, la luz con la oscuridad, Cristo con Satanás y al templo de Dios con ídolos. La cuestión es que no solo los valores, normas, metas, motivaciones y maneras de vivir son incompatibles con los no creyentes, sino que son opuestos. Ok. Entonces, este yugo se asemeja, lo que se utiliza para que los dos animalitos aren es precisamente el yugo, o sea, es como una estructura de madera que hace que los dos animalitos estén juntos, pegaditos y vayan caminando a la par. Entonces, el ejemplo que se nos da es de un buey con un asno. Son dos animalitos diferentes cuyas funciones son diferentes y si tú los unes con ese yugo, y su función era arar, por ser diferentes, cada animalito se va a querer ir por su lado. Entonces, al arar lo van a hacer mal, porque son una pareja dispareja. Igualmente así nosotros como creyentes,
tenemos que ser consciente que quien va a ser nuestra pareja tiene que compartir nuestra fe, porque si no es así, va a haber muchos problemas. Em, por ejemplo, nosotros como creyentes, nuestro número uno en todo tiene que ser Dios. Lo que más nos importa, lo que más nos motiva, lo que le damos la preeminencia es Dios. Entonces, si nuestra pareja no le da ese mismo lugar a Dios, cuando se tomen decisiones o cuando se presenten situaciones, pues esto se va a dar mal. Es difícil y es feo tener una relación donde te desgastas convenciendo a la otra persona de lo que para ti es obvio. Imaginen, por ejemplo, a una persona que está aferrada a que la Tierra es plana y tú le tienes que explicar cada día por qué científicamente es redonda, por qué el Sol, por qué la Luna, que no es conspiración, y te cansas y le dices y no entiende y no lo acepta. O sea, es honestamente cansado y frustrante. Ahora imagínense que tú eres físico y lo frustrante que sería tener una pareja que es terraplanista, o sea, sería pues de lo peor. Por ejemplo, yo luego les doy el ejemplo de mi profesión. Pues yo soy médico, entonces, por ejemplo, se imaginan yo como médico tener una pareja que cree que la medicina es mentira o que las vacunas son veneno o que los medicamentos te matan. O sea, para mí sería lo más frustrante. Así para un cristiano así lo tiene que mentalizar, o sea, estar con una persona que no ama lo que tú con toda el alma y darías tu vida por ese amor amas, y esa persona no lo hace y tratar de convencerlo día a día que también lo haga, pues no, o sea, es frustrante, es inadecuado. Y la misma palabra nos exhorta en eso, que tiene que ver la luz con la oscuridad, y se dan diferentes ejemplos. Entonces, muchas veces, por desobedecer la palabra, pues los resultados van a ser inadecuados, que fue lo que se veía en el primer tema. Entonces la palabra sí nos exhorta mucho en eso, no unirnos en ese yugo desigual, porque va a ser pesado, va a ser desgastante y muy probablemente incluso el resultado final sea malo. Ahora, el matrimonio es la unión de dos individuos en una relación de una sola carne, la más íntima de las relaciones humanas. Así que el que un cristiano se case con un no creyente es garantizar que ese matrimonio no cumplirá los propósitos ordenados por Dios, a menos que Dios alcance al no creyente. Una gran cantidad de jóvenes cristianos hace caso omiso de esta prohibición y terminan casándose con no creyentes. Es decir, que una sola carne no solo es en lo sexual, sino que también es en otros aspectos. Por ejemplo, si a uno le entristece alguna cosa, al otro también. O si a uno le alegra una cosa, pues al otro también. Y el casarnos con un no cristiano es casi seguro que no cumpliremos los propósitos de Dios. También es incorrecto que los jóvenes piensen que si se casan con un no cristiano, después ellos los puedan convertir a Cristo. Realmente eso es algo incorrecto. Ok. Ciertamente cuando es muy humano, o al menos cuando estamos iniciando en la fe, pensar yo lo voy a convertir. O sea, inicio una relación, ya somos novecitos, yo sé que es yugo desigual, y digo, no, yo lo voy a convertir. La realidad es que un cristiano que piensa así es un cristiano inmaduro. Y es más fácil que un mundano convenza al cristiano inmaduro a irse al mundo que el cristiano inmaduro, por ser inmaduro, convenza al mundano a seguir a Cristo. Entonces hay que evitar ese error. En la palabra igual hay una parte donde dice que si ya están casados y los dos no conocían y de repente uno conoce, Ay, creo que sí se silenció. Ajá. ¿no se escucha? Estoy compartiendo. Ya ahí se oye, ¿verdad? Sí, ya. ¿Y cómo? A lo mejor algo apretamos. Y sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, también. Ah, ok. Correcto. Gracias por avisarnos. ¿Hasta dónde oyeron? ¿Oyeron esto? ¿De esta presentación? Sobre... Ah,
Bueno, acá se comentaba de que unirse en una sola carne no era solamente en lo sexual, sino que es que ambos se complementan. Lo que a uno le afecta al otro le afecta, lo que a uno le duele al otro le duele. Por eso es importante no unirse en yugo desigual, porque no se van a complementar así. Y muchas veces el propósito aquí no se va a cumplir. Em, Hay ocasiones. Ajá. Bueno, te había quedado en donde mencionó que es más probable que el que es no cristiano jale al mundo al que sí es cristiano. Ok, ok, gracias. Sí. Sí, entonces, si un cristiano se une con un no cristiano es yugo desigual. Y esto habla de que el cristiano es inmaduro. Y muchas veces el error es que se cree que el cristiano inmaduro puede convertir al mundano a Cristo, cuando la mayoría de las veces es el mundano el que jala al cristiano inmaduro hacia el mundo. Por eso se tiene que evitar esos yugos desiguales y los padres igual tienen que estar supervisando que eso no pase. Ahora, hay una porción de jóvenes cristianos que no hacen caso de esto. ¿Ya lo leí? ¿Qué es lo que hace que nuestros hijos obedezcan la voluntad de Dios? La respuesta se llama enamorarse. El amor estilo Hollywood es un amor falso. Es uno de los apetitos de la carne llamado sensualidad o concupiscencia. Complace al yo en lugar de Cristo. Toma decisiones basadas en los sentimientos en lugar de las escrituras. El amor estilo Hollywood siempre se ganará el corazón del cristiano inmaduro o débil. Ok, entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay yugos desiguales? ¿Por qué un cristiano se une con alguien que no es cristiano? Y la respuesta está al final, porque es un cristiano inmaduro, como acabábamos de comentar. Si uno no conoce, por ejemplo, lo que hemos visto en este manual, en estos temas, el cristiano, y sobre todo si sus padres no lo guían, si el pastor no le da la enseñanza, o el líder de jóvenes, este cristiano joven va a pensar que el amor es como en las películas, donde es que te vi, amor de primera vista, sentí algo, y pues estoy enamorado de ti o enamorado de ti, cuando no puede ser así. Se confunde muchas veces el enamoramiento con el amor verdadero. El enamoramiento es una etapa breve donde prevalecen los sentimientos antes que el raciocinio. Y en ese enamoramiento es cuando estos sentimientos te pueden hacer tomar decisiones inadecuadas. Cuando un cristiano no puede reaccionar así, el cristiano no se va a mover en base a sentimientos. El cristiano se tiene que mover en base a la palabra, en base a la obediencia en la palabra por sobre sus sentimientos. Entonces un cristiano que está preparado no debe de caer en esto. Ahora, esa fue la primera pregunta, ¿por qué lo del yugo desigual? La segunda, ¿son realistas estas normas para el noviazgo? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En Primera de Pedro del 1 14 16 dice esto. Pero no baja la norma, Pedro no baja la norma, sino que dirige nuestra esperanza hacia la gracia del Señor Jesucristo. Y en Primera de Juan 3:3 dice, y todo hombre que tiene su esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cómo hacerlo? Resistiendo al pecado, combatiendo al pecado como un enemigo en nuestra vida en lugar de mimarlo como a una visita. Por lo tanto, tenemos que evaluar al pretendiente según las normas de Dios y esto nos lleva siempre al noviazgo cristiano. Es decir, que para un cristiano realmente esto sí sería realista, pero para un no cristiano pues realmente no lo sería así. Nosotros debemos santificarnos y purificarnos así como Jesucristo es santo. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es realmente tener un noviazgo cristiano. Ok. La pregunta es, ¿son realistas estas normas? Todo lo que se ha visto en las enseñanzas. Si se lo enseñamos a un mundano, el mundano va a decir, no inventes, piden imposibles para el mundano, pero para el cristiano no. O sea, sí es realista, sí es realista. Y te apegas y vives de acuerdo a lo que la palabra dice, porque tú ya estás preparado en la fe y en la palabra. Entonces, sí, ciertamente el noviazgo cristiano se tiene que hacer como, como se ha estado comentando.
Pregunta 3. ¿Hace el noviazgo que desaparezca el romance de la relación? Si por romance nos referimos a los afectos físicos y la intimidad física expresada por una pareja que se ama, este debe ser solo durante el matrimonio para evitar así corazones destrozados. Si nos referimos a afecto fraternal especial entre dos personas y con santidad, este sí se puede dar durante el noviazgo, con toda pureza y supervisión. El método bíblico de las relaciones coloca el romance en su lugar correcto. Ok, por ejemplo, la pregunta es, ¿el noviazgo cristiano, como lo estamos viendo, hace que no haya romance en la relación? Por ejemplo, como hemos visto en el noviazgo cristiano, lo que son, por ejemplo, las citas de salidas en pareja privadas no son aceptables. ¿Por qué? Porque siempre debe de haber supervisión. Estas citas, más que citas, serían convivencias, y esas convivencias serían tanto dentro como fuera de la iglesia, y si es fuera de la iglesia sería en un entorno familiar, que a lo mejor hay una comida con tus papás, pues vamos, hay una comida con mis papás, pues vamos. Entonces, ciertamente es diferente a lo que el mundo acostumbra. Por eso alguien del mundo diría, oye, pues es que estás quitando todo el romance, cuando no es así. El problema es que ellos entienden por romance tener privacidad total, que no es correcto, o tener un afecto físico inadecuado, incluyendo vida sexual, que tampoco es correcto. Si ellos entienden por romance, fornicación, pues sí, sí, bíblicamente no debe de haber eso, pero entendiendo como romance un afecto fraternal, pero este afecto siendo un afecto en santidad, en pureza y con supervisión, pues no, ciertamente este romance no se quita, permanece, incluso es un romance más bonito. ¿Por qué? Por lo que habíamos comentado la vez pasada de tener una amistad con promesa. Ver que tener una amistad con promesa que va a durar 1 o 2 años o lo que se crea prudente, también es parte de ese romance, de saber que tienen un afecto especial el uno por el otro, aunque no son novios, pues tratarse de una manera bonita, irse conociendo, eso es romance. Ya cuando inicia un noviazgo, tener más afecto fraternal, tomarse de la mano, pasar más tiempo juntos en familia, nunca solos, también es parte del romance. Ya en el noviazgo, pues sí hay detallitos, hay cartitas, y eso es parte del romance. Entonces el romance se mantiene, incluso es un romance más bonito que el romance del mundo, porque en el romance del mundo, pues si solo lo entiendes como actividad sexual o afecto inapropiado, pues no, eso no es romance, eso es libertinaje. Ahora, la pregunta 4. ¿Hay distintos papeles para los hijos versus para las hijas? En Mateo 22:30 dice que los hijos varones se casan, pero que las hijas son dadas en matrimonio. Entonces surge la pregunta, ¿los hijos varones actúan independientemente mientras que las hijas se tienen que someter a la supervisión de los padres? Y ciertamente los hijos varones no requieren el mismo nivel de protección que las hijas, porque, por ejemplo, en Proverbios se muestra que los hijos corren peligro moral de las malas mujeres, por lo tanto necesitan el consejo y la supervisión continua de un padre, especialmente cuando todavía son jóvenes, digamos cuando son adolescentes o están entre los 20 o los 30 años. Es decir, que las hijas también deben de tener supervisión, pero aquí entra lo de su papá. Su papá es el que se encarga de, pues, el pretendiente y así. Pero en los hijos varones, ellos requieren de una supervisión, ya que, pues, como Proverbios dice, que deben de tener cuidado de las malas mujeres y deben de tener ese consejo y esa supervisión de sus padres. Ok, entonces, no, los varones no actúan independientemente, sino que la manera del patricentrismo, de que los padres los cuiden, sí es un poco diferente. Pregunta 5. ¿Cuál es el papel del pastor, ancianos de la iglesia y de otros consejeros? Los padres deben hacer averiguaciones en cuanto a un pretendiente haciendo preguntas a parientes, amigos, hermanos y de más importancia al pastor y ancianos de su iglesia. Debido a su papel de consejeros, muchas veces conocen detalles de la vida de una persona que otros no conocen. Por ello, pueden aconsejar adecuadamente. Ok, entonces, el papel del pastor o ancianos en la congregación, si es que los hay, es indispensable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pastor es el padre espiritual y él conoce espiritualmente, pues, cómo están sus ovejas.
Por eso él puede dar una opinión muy importante respecto al tema. A lo mejor tú, joven, estás pretendiendo a un joven de tu congregación, pero el pastor sabe que él es muy nuevo, a lo mejor tiene 2 meses en la congregación. A lo mejor el pastor sabe que él está teniendo luchas, no sé, con la pornografía o situaciones así o adicciones. Entonces eso hablaría de que él todavía no está preparado. No es como que el pastor va a exponer pues las cosas privadas del joven, sino que él con el conocimiento que tiene de cada una de sus ovejitas puede dar un consejo de si te recomendaría o no te recomendaría, pero tampoco como que exponer a la persona de si algo confesó o compartió en privado. Pero por eso sí es muy muy importante la opinión pastoral. Pregunta 6. ¿Qué importancia tiene examinar a la familia de un pretendiente? Evaluar el carácter de su familia es necesario al menos por 3 razones. La primera, la relación de un pretendiente con sus padres y hermanos es mayormente lo que ha hecho quién es en su carácter, creencias y personalidad. La segunda, la familia del pretendiente tiene una influencia vitalicia sobre los recién casados y los futuros hijos. Y la tercera es que estarás emparentado con esta familia durante toda tu vida o la de ellos. Es crucial hacer averiguaciones acerca de la familia del pretendiente también. Es decir, que realmente sí es de gran importancia por 3 motivos. La primera porque pues sus padres son quien los ha criado, la segunda porque su familia pues tiene una gran influencia en ellos y la tercera porque con esa familia emparentarás durante toda tu vida. La pregunta 7. ¿Qué si los papás no colaboran o no están a mano? En las escrituras, cuando un padre está ausente de la familia, la madre tomaba su lugar iniciando y supervisando el noviazgo. Por analogía, si el padre está ausente espiritualmente de su familia, la madre puede asumir sus obligaciones, pero si él no lo prohíbe. Si tanto la madre como el padre no están presentes, las escrituras revelan que un pariente mayor o líder espiritual pasaba a ser el sustituto, como Ruth y su suegra, Joás y el sacerdote y Esther y su primo. Ok, entonces hay situaciones donde los padres o no están o ya fallecieron o están muy lejos. Entonces, en tal caso, la recomendación es que haya algún pariente que esté bien espiritualmente y si no lo hay, puede ser un líder o alguien dentro de la congregación, idealmente el pastor. Entonces, la persona que cumpla este rol tiene que dar esos consejos, tiene que preparar al joven en los 5 principios que se han tratado, tiene que estar en diálogo con los padres de la contraparte del joven o la joven y estar al pendiente de la relación de amistad al principio o de noviazgo después que ellos puedan tener, porque se necesita de esa constante supervisión. La octava pregunta, ¿qué pasa si una persona ya se fue de su casa? ¿Cómo se podría cumplir el patricentrismo, o sea, la supervisión de los padres, con alguien que ya se fue de su casa? La respuesta es que no se va a poder hacer adecuadamente o de plano no se va a poder hacer. Pero en santidad no se debe de renunciar a ninguno de los principios. Recordemos que estos 5 principios es los que hemos tomado en todos estos temas: piedad, patricentrismo, pureza, preparación y paciencia. Hay que ser compasivos con los jóvenes, pero sin ceder. Hay que amar a estos jóvenes más de lo que nos amamos a nosotros mismos, pero no más de lo que se ama a Dios. Es decir, que si el joven pues ya no está con los padres, realmente el patricentrismo ya no se va a poder cumplir o no de la mejor manera, pero lo deben de hacer de la mejor manera y no olvidando los principios que son piedad, patricentrismo, pureza, preparación y paciencia. Y lo deben hacer primero por amor a Dios y después por amor a sus hijos. Okay. ¿Qué si las familias viven lejos la una de la otra? Lo ideal sería encontrar un cónyuge en los alrededores. Esto da oportunidad a las familias de los dos de influir a la pareja, pero si viven lejos, el conocerlos bien puede ser difícil. Llamadas y viajes, correos electrónicos. Entonces hay que investigar a fondo por medio de otros que han conocido a esa familia durante muchos años.
Entonces, lo ideal que todos quisiéramos, pues es obviamente que nuestro pretendiente o la pretendiente o la joven, el joven, fuera de nuestra congregación, pues que a todo dar, cada domingo lo ves. Y al mismo tiempo poder tratar a la familia, igual pues cada domingo o en actividades fuera de la congregación. Pero si esto no fuera así, si digamos que el pretendiente o su familia vivieran lejos, esto va a dificultar el poder conocer a la familia y también va a dificultar el tema del patricentrismo de la otra parte. Las llamadas, pues sí son de utilidad, pero no es lo mismo en persona. Igual un viaje, eh, pues difícilmente se van a poder hacer con tanta frecuencia. Y por medios electrónicos, pues si acaso las videollamadas sí podrán ser de utilidad. Entonces, si no se puede investigar de manera directa, hay que hacerlo de manera indirecta. A lo mejor el pastor conoció a la familia o tuvo tratos con ellas, o a lo mejor amigos del pretendiente o la pretendiente han tratado con la familia y pues te pueden aportar algo de información. La 10ª pregunta, ¿los solteros adultos necesitan noviar? De ser así, ¿cómo lo hacen? Los solteros adultos que son cabeza de su propia casa pueden noviar y casarse bajo su propia autoridad, siempre y cuando sigan los principios bíblicos. Llegan a pensar que no necesitan supervisión, pero la realidad es que todas las personas tienen necesidad de una supervisión en su relación con el sexo opuesto. Si los padres han fallecido, parientes creyentes, el pastor o ancianos de la iglesia posiblemente pueden cumplir con este papel. Es decir, que ellos aún necesitan de esa supervisión de sus padres y ellos se pueden casar, pero siempre y cuando sean con esos principios bíblicos. Okay. Entonces, sí, ciertamente, aunque alguien ya sea adulto, ya vive solito y tú provees y todo lo que quieras, si andas en un noviazgo, aún así necesitas supervisión. Es decir, aunque sean adultos, no deben andar solitos, porque las debilidades de la carne que los jóvenes tienen, pues los adultos igual lo tienen. Por eso no hay que confiarse, es indispensable esa supervisión. Eh, y esa supervisión pues lo pueden hacer igualmente hermanos en la fe, el pastor o compañeros o familiares también, pero que sean de la fe. Pregunta 11. ¿Puede todavía ponerme de novio después de haberme manchado por haber salido en pareja? Dios es perdonador, al igual que restaurador de los que se arrepienten humildemente. Entonces, por ejemplo, si alguien, digamos, ya incluso tuvo citas, ya tuvo noviazgos, ya tuvo rupturas, o incluso ya tuvo vida sexual, o incluso ya tuvo hijos, o incluso ya hubo un divorcio, que igual hay paréntesis en el divorcio, porque se tiene que indagar cómo fue, cuándo fue, bajo qué circunstancias fue, hace cuánto tiempo. Si una persona ya pasó por estas situaciones, puede igualmente buscar tener un noviazgo cristiano. La realidad es que sí, porque ciertamente Jesús dijo que él venía que los sanos no tenían necesidad de médicos, sino los enfermos. Y todos nosotros fuimos enfermos en algún tiempo. Esa enfermedad le llamamos pecado. Entonces Dios nos alcanza a todos y nos convierte en criaturas nuevas. No importa realmente cuál haya sido la circunstancia del pasado, los pecados que se pudieron haber cometido. Si uno ya nació nuevamente y criatura nueva somos, pues lo viejo ya pasó y eso nos permite, como nuevas criaturas e hijos de Dios, pues poder tener esa oportunidad de tener un noviazgo cristiano. Ahora, ¿cuánto debe de durar un noviazgo bíblico? El noviazgo es cuestión de indagar, no de tiempo. El noviazgo debe de durar el tiempo que lleve a evaluar diligentemente al posible cónyuge. Nunca debes de sentirte apurado. Por otro lado, el noviazgo no debe de alargarse más de lo necesario. Una vez que las dos partes llegan al momento cuando todas sus preguntas han sido contestadas adecuadamente, es el momento para, después de consejería pastoral y también de los padres, proponer matrimonio. Es decir, que el noviazgo no es cuestión de tiempo, sino cuestión de indagar. Si antes de tener un noviazgo se llevó una amistad de por lo menos 1 o 2 años y si hay aprobación de sus padres tanto y también del pastor,
pues podría ser que el noviazgo pueda ser corto y después de eso, pues tener consejería pastoral y poder llegar al matrimonio. Ok. Aquí, por ejemplo, el decir un noviazgo corto es algo subjetivo. En el manual, que decimos todo, lo tenemos que discernir. En el manual nos llamó la atención que cuando dice noviazgo no debe de largarse más de lo necesario, enseguidita, que aquí no lo pusimos, pero enseguidita decía, por ejemplo, 3 o 4 meses deberían de ser suficientes. O sea, nos llamó la atención que en el manual decir alargar un noviazgo que se alargó, hablaba de 3 a 4 meses y nos llamaba a nosotros la atención. Y nosotros platicábamos, pues para nosotros qué sería corto y platicábamos pues a lo mejor un año. Pero pues sí, eso yo les recomendaría que lo hablen con sus pastores, porque ciertamente, digamos, si se tuvo una amistad larga, en mínimo unos 2 años, y en estos 2 años se conocieron, en estos 2 años dieron frutos juntos en algún servicio, en estos 2 años pues se vio su crecimiento, se vio que el varón ya está preparado con todo lo que la palabra dice, la mujer está preparada con todo lo que la palabra dice, los padres están de acuerdo, el pastor está de acuerdo. Ciertamente, sí, eso daría toda la pauta para que fuera un noviazgo corto, hasta a lo mejor como el manual dice, hasta a lo mejor 3, 4 meses, pero eso sí ya entra en criterio de cada congregación, digámosle, no de cada persona. Ahí sí se les recomendaría mucho tener ese consejo pastoral, porque ciertamente para alguien a lo mejor 4 meses, 3 meses se nos hace muy poquito, pero para otra persona incluso podría ser mucho. No sé si recuerdan que hay un versículo que dice, es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, si hubiera esa situación que ven que ya todo está perfectísimo y ya se andan quemando, pues mejor no se quemen. Pero les digo, eso lo deben de consultar mucho, mucho con el consejo pastoral, ¿vale? Preguntas durante el noviazgo. Hay una segunda categoría de preguntas para hacer durante las indagaciones sobre el noviazgo. Estas preguntas en cuanto a su carácter deben de ser dirigidas al posible futuro cónyuge, al igual que a sus referencias. Ok, entonces, ahorita en las siguientes 5 diapositivas son preguntas que se le pueden dirigir ya la persona que ya es propiamente tu novio o que está por ser inminentemente tu novio o tu novia. Y estas preguntas tienen la intención de indagar lo más posible respecto a esta posible pareja, siendo conscientes que si se dieron cuenta durante todo el manual, lo principal que el manual trató es el papel fundamental de los padres en toda esta situación y en segundo lugar, recabar y recabar y recabar información, o sea, conocer lo mejor posible al posible pretendiente para que tú tengas un panorama completo de con quién estás tratando o quién va a ser tu pareja. En el mundo no se hace esto así, en el mundo pues se da la mejor cara al principio, se tiene un noviazgo donde da la mejor cara, te casas y ándale, ya casado es cuando realmente conoces con quién te casaste. Y nosotros como cristianos es al revés, tenemos que conocer primeramente con quién planeamos para saber si realmente lo vamos a hacer. Tu relación, ¿en qué circunstancias lo has conocido? A su familia. ¿Cuánto hace que lo conoces? ¿Te parece que lo conoces suficiente como para compartir con él algunas observaciones acerca de su carácter, personalidad, puntos fuertes y débiles? Ahora, ¿en qué circunstancia lo conociste? No es lo mismo decir, lo conocí sirviendo o en un ministerio, lo conocí en una fiesta, o lo conocí, yo iba a la iglesia y le interesó porque yo iba y él empezó a ir, o sea, ahí ya no es igual. ¿En qué circunstancia conociste a la familia? Igual dentro de la congregación, sirviendo en una reunión familiar, no es lo mismo que decir, pues todos los hay en una fiesta. ¿Cuánto hace que lo conoces? Igualmente, si lo conoces muy poco, 1 o 2 meses, pues no, o sea, lo ideal es tener esa amistad larga, de 1 a 2 años mínimo, pueden ser bastante más. Recordemos que en el manual incluso dice que si se podían conocer desde la infancia mejor. E igualmente lo conoce lo suficiente como para hacer observaciones respecto a la persona o creen que lo conocen lo suficiente como para hacer una crítica y que esta crítica no se tome a mal.
espiritual de él, que te hace pensar que es nacido de nuevo. Hay inconsistencias en sus prácticas, en su estilo de vida, asistencia y participación en su iglesia, oración y estudio bíblico, testimonio personal, ministerios espirituales, ejercita sus dones espirituales, puntos espirituales fuertes y puntos espirituales débiles. Ok, por ejemplo, en esa amistad larga, pudieron haberlo conocido antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Cuando alguien nace de nuevo es evidente. Al ser nuevas criaturas, se evidencia en el carácter, en los frutos. Antes había frutos de la carne y ahora hay frutos del espíritu. En su estilo de vida, igual, si fue una amistad larga, pueden conocer muchas cosas de su estilo de vida. Si dice ser cristiano y practica actividades como la fornicación, pues habla de que ciertamente dice ser, pero no es. Igualmente ver si es frecuente en la acudir a la iglesia o los servicios, conocer cómo es su vida de oración y su vida de estudio, si la hay, y su testimonio personal, si hay prácticas que él haga que van en contra de la fe, y ver si está utilizando los dones que Dios le dio para ofrecérselos a Dios en servicio. E igualmente con esa amistad larga se pueden conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles en cuanto a su fe. La mayoría de nosotros a veces tenemos algo en lo que más llegamos a batallar. A veces hay quienes con el carácter, hay quienes con la paciencia o diferentes áreas. Las relaciones de él. ¿Puedes describir su relación con su padre, madre y hermanos y amigos? ¿Ok? Ahí, por ejemplo, mientras más tiempo los trates al posible pretendiente, pues vas a ver cómo es su relación en su entorno familiar y social. Y eso habla mucho. Si la joven mujer no se sujeta a los padres, habla de que tampoco se te va a sujetar a ti. Si el joven no honra a su padre y a su madre, sobre todo si no le habla bonito y trata bonito a su mamá, pues difícilmente a ti lo va a hacer. Igual su relación con hermanos carnales y dentro de la congregación y los amigos, qué amistades tiene y si son malas amistades, lo llegan a influir. ¿Es fiel en cumplir sus compromisos? Ahí, por ejemplo, si él se compromete a algo, lo cumple o no lo cumple. Dice la palabra que nuestros sí sean sí, y nuestros no sean no. ¿Ha demostrado una disposición para servir? Nosotros como cristianos somos llamados a servir, sobre todo a los hermanos en la fe. Y sobre todo este servicio es para Dios, por amor lo hacemos y esa es evidencia precisamente de que amamos a Dios. ¿Hay egocentrismo y orgullo en su vida? En un cristiano pues no lo debería haber. ¿Cómo se relaciona con la autoridad en su vida? La palabra igual nos dice que nos sujetemos a las autoridades, desde nuestro pastor, nuestro papá, nuestro jefe en el trabajo. ¿Lo has visto u oído alguna vez ser desagradable con otros? Muchas veces se llega a tener una doble cara. Entonces, cuando hay algo alguna situación difícil, ahí a veces evidencia cómo es esa persona. Y si esa persona trata mal a alguien, evidencia igualmente cómo está su corazón. ¿Qué tipos de situaciones le causan frustración, impaciencia y enojo? ¿Cómo reacciona? Es bueno, y siempre lo he dicho yo, que se conozcan enojados o estresados, porque ahí vamos a ver igual cómo reacciona. Porque, por ejemplo, si grita, si levanta la voz, si golpea la mesa o algo así, pues igual evidencia varias cositas. ¿Hasta dónde sabes? ¿Le ha sido alguna vez violento o levantado la voz cuando discute? Todos podemos entrar en una discusión o en un debate. Y esto no es pelear, solo es poner sobre la mesa dos puntos de vista diferentes. Y ahí es muy importante cómo lo vas a hacer, porque si ya levantas la voz o eres grosero, pues igual habla de muchas cosas. ¿Cómo encara una relación rota? Eso igual habla mucho de la madurez de una persona. Cuando una relación no se da bien, ¿cómo vas a reaccionar ante esto? Habla de tu madurez y de tu dependencia a Dios. Hábitos personales que afectan el matrimonio. ¿Cuál es su práctica con respecto a la comida y el dinero? Por ejemplo, en la alimentación, recordemos que la palabra dice que nuestro cuerpo es nuestro templo. Y cómo cuidemos nuestro templo habla también mucho de nosotros mismos. En el tema del dinero, igualmente, pues nosotros debemos de saber administrar la economía
y nuestras pertenencias sabiendo que no son nuestras, son de Dios. ¿Cuáles son sus hábitos en relación con el trabajo? Hay, por ejemplo, mujeres que no les gusta cocinar, no les gusta, o sea, las labores de la casa, que es lo que les corresponde, les deben hacer, no les gusta. Y hay varones que son impuntuales, que no les gusta trabajar, quieren, bueno, sí, eso se entiende, ganar lo mejor posible con el menor esfuerzo, pero muchas veces sí se requiere ese esfuerzo. Pero si es un varón que de plano no le gusta trabajar, pues igual hay que tener cuidado ahí. ¿Cuál es su disciplina en cuanto al estudio? Ahí habla tanto del estudio secular como el bíblico. Ambas son importantes, pero es más importante el bíblico. ¿Cuáles son sus hábitos con respecto a dormir? Muchas veces igual influyen los horarios. Hay personas que tienen la mala costumbre de dormirse súper tarde y levantarse súper tarde. Pero, por ejemplo, digamos que si la mujer, como sabe que su función va a ser en el hogar, no le importa dormirse tarde porque sabe que se levanta tarde. Pero si el varón se tiene que levantar temprano porque él sí tiene que salir, ella lo puede perjudicar a él. ¿Cuál es su disciplina en cuanto al tiempo? El tiempo igual hay que saberlo administrar, cuántas horas trabajo, cuántas horas duermo, el tiempo que le dedico a Dios, a mi familia, y muchas veces se hace mal. ¿Cuál es su nivel de limpieza e higiene? Todos, me imagino, no creo que nadie diga que no, nos gustaría una pareja que sea limpiecita, higiénica. Este, y es bonito, tanto uno mismo se esfuerza por la otra persona, porque por ejemplo cuando está en el noviazgo, pues uno anda guapillo, bonillo, perfumadillo. Pero lo ideal es que eso perdure durante el noviazgo y también durante el matrimonio. ¿Tienen algún hábito personal que pudiera irritar a otros? Se me ocurriría fumar, pues son hábitos que no son adecuados para tu templo y pues sí puede ser desagradable para otras personas. ¿Papeles matrimoniales? ¿Tiende a ser más bien un líder o un seguidor? Ahí, por ejemplo, el que tiene que ser líder es el varón, porque si la mujer tiene tendencia a ser líder, hay que tener cuidado, porque eso podría incluso hablar de feminismo. La mujer tiene que tener esa actitud de sujeción, no sumisión, sujeción. Y el varón tiene que tener la tendencia de ser líder y cabeza. ¿Qué pasos toma para tener decisiones importantes? Al tomar decisiones importantes, un cristiano lo primero que tiene que hacer es orar, porque Dios tiene que ser nuestro número uno. ¿Qué sabes de sus ideas sobre el divorcio y sobre volver a casarse? Nosotros como cristianos, nuestra perspectiva número uno del divorcio es que eso no le agrada a Dios. Si hay un problema en la relación, o lo arreglamos o lo arreglamos. Que obvio, no puedes obligar a la otra persona pues a que esté contigo. Si se da el divorcio, pues al menos que no fuera de tu parte, o si se llegara a plantear el tema, pues que se sepan dar un tiempo antes de tomar una decisión tan fuerte. ¿Qué te parece que está buscando principalmente en una esposa? Ok, eso aplicaría en ambos. ¿Qué busca para una esposa y un esposo? Y tiene la respuesta que ser, pues, la respuesta bíblica. Buscar una mujer que sea una hija de Dios, que lo evidencie con frutos y obediencia de la palabra, y que busque ser una ayuda idónea para un varón. Y el varón igualmente que sea un hijo de Dios, frutos y obediencia, y que busque ser un líder y pastor de su familia. ¿Te parece que proveerá un buen sustento para su esposa y familia? Igualmente, lo que se hablaba del varón, a nosotros nos toca el papel de proveedores, y esto lo tenemos que cumplir adecuadamente. ¿Cuál ha sido su experiencia en el pasado con las salidas en pareja? Igual eso es de hacer hablar, tener esa confianza de poder hablar sobre relaciones pasadas, cómo fue, qué pasó, qué salió mal. No sé si ustedes, por ejemplo, vieran que su pretendiente, las relaciones han terminado porque él ha sido infiel, aún desde que él dice que ya conoce a Cristo, pues igual hay que tener mucho cuidado. Por eso sí es importante conocer esas situaciones que pasó. ¿Cuál ha sido su experiencia en el... no. ¿Cómo se relaciona con los niños? Hay personas que no les gustan los niños y un cristiano no debe de ser así. Hay mujeres que yo he llegado a escuchar que dicen, no, yo no voy a tener hijos porque pues va a arruinar mi cuerpo, o sea, no. El anhelo de una mujer verdaderamente cristiana pues tiene que ser la maternidad y una vida en familia y de un varón también la paternidad y una vida en familia. ¿Qué ideas tiene acerca de la educación del niño? Allá es hablar sobre, lo educamos en casa, lo educamos en escuela pública, lo educamos en escuela privada.
cuando falla, admite su responsabilidad personal. Hay personas que al fallar no tienen la humildad de aceptar sus errores y esto no es adecuado. Nosotros como cristianos tenemos que tener la humildad de reconocer que somos imperfectos y el único perfecto es Dios y nos podemos equivocar y es bueno y muy humano reconocerlo y corregir. Normas morales. ¿Cuáles son sus normas sobre la vestimenta? Hay personas, por ejemplo, que visten de una manera muy extravagante que no debería de ser para, bueno, una cosa es extravagante que se ve vistoso, no sé, a lo mejor colores muy llamativos. Y otra cosa es vestir de manera exhibicionista, que eso sí para un cristiano no debería de ser. Ni la extravagante, deberíamos de vestir idealmente con modestia y se debe de ver que compartamos eso. ¿Has sabido que usará lenguaje ofensivo? Pues no debería, un cristiano no debería decir grosería. ¿Cuáles son sus normas con respecto a la televisión, las películas, la literatura y la música? Pues aquí ya son temas muy particulares, pero obviamente, no sé, La Rosa de Guadalupe, películas, no sé, de terror, que La Monja, pues no, y de literatura, no sé, de superación personal, música, no sé, reggaetón misógino, o sea, eso sí sería totalmente negativo. Pero ahí pueden entrar cosas que no son prohibidas y entra en juego pues los gustos personales de cada quien. Por ejemplo, en la música hay música cristiana de varios géneros. ¿Sabes si tiene deudas financieras? Eso igual es importante porque en la palabra dice que nosotros como cristianos no debemos de tener deudas. ¿Ha tenido alguna vez problemas con la ley? Eso también es importante, pero igual ahí hay que aclarar, ¿fue antes de Cristo o fue después de que conoció a Cristo? Antes de Cristo, como habíamos dicho por ahí, pues todos tuvimos algunas situaciones en nuestra vida. Todos éramos pecadores, nadie puede decir que no. Pero si después de conocer a Cristo se han presentado situaciones, a esas sí serían de relevancia. Misceláneas. ¿Cuál es su actitud hacia los animales? Estas ya son las últimas. De hecho, creo que es la última diapositiva. Los animales, a todos o a la mayoría nos gustan los animalitos, pero igual ahí hay que tener cuidado con el trato hacia el animalito. Por ejemplo, no sé qué les gusta. Tengo un gato y me baño con mi gato, tengo un gato y como con mi gato, se siente en la mesa mi gato, duermo con mi gato, bueno, aunque mientras esté limpio y no habrá tanto problema. Eh, Le dedico mucho tiempo a mi gato, lo trato como un niño, o sea, ahí ya como que hay cositas que ya rebasan, ¿no? Pero si se da un trato bonito al animalito, o sea, lo amo, lo cuido, soy responsable del animalito, pues está bien. Si quieren dormir con él, pues mientras esté limpiecito, pues igual está bien, no hay problema. Y otro punto contra sería, tiene animales, pero no los tiene con vacunas, los tiene todos pulgosos, o sea, no es responsable. Y eso no sería igualmente adecuado. ¿Y cuáles son sus intereses, hobbies y talentos? Em, los pasatiempos pueden ser relevantes, pero no tan relevantes. Pueden tener pasatiempos diferentes y cada uno disfrutarlos. Pero si los pudieran compartir sería bueno pasar tiempo igual compartiendo esos intereses. ¿Tienen alguna incapacidad o enfermedad física o mental? Eso igual es importante, por ejemplo, diabetes, hipertensión, son enfermedades que se controlan, pero para controlar requieren disciplina. Y si se controlan, pues no pasa nada, llevan una vida bien. Pero ya, por ejemplo, situaciones como insuficiencia renal, ahí sí ya es algo más delicadito. Epilepsia igual es más delicadito. O sea, sí, todo eso lo tienen que conocer bien. E incluso antes de casarse, están los estudios que se llaman prenupciales, que igual tienen esa intención de conocer el estado de salud de la persona con la que te vas a casar. ¿Qué tendencia tiene hacia la intolerancia, los prejuicios o el racismo? Pues un cristiano no debería de presentar ninguna de estas tres. ¿Tiene afición a los deportes? Que igual eso ya entra dentro de hobbies y gustos personales. Entonces, la idea es, hay que indagar, hay que adquirir lo más de conocimiento que se pueda de la persona con la que uno está pensando casarse o incluso iniciar un noviazgo o con la que ya se tiene un noviazgo
para que en base a esta información, en base a la oración, en base a la palabra, en base al consejo pastoral, poder tomar una decisión correcta, ¿vale? Entonces, si ya nosotros tenemos toda esta información, si ya tuvimos una amistad larga donde hemos conocido mucho el uno del otro, si vemos que los padres y las autoridades de la iglesia están de acuerdo y no ven ningún pormenor, eh, y obviamente vemos que todo se apega de acuerdo a la palabra, pues el resultado va a ser bueno, va a ser evidentemente bueno. Si los dos deciden amarse, que dijimos que el amor no es un sentimiento, es una decisión, y los dos como cristianos que dijimos que la palabra dice tus sí sean sí, tus no sean no, los dos deciden que sí se van a amar, pues todo va a ir bien. Bueno, en el sentido de que van a seguir juntos. En un matrimonio pues siempre puede haber problemas, situaciones, pero el punto es que si lo hacen así y su centro es Cristo, ese tercer hilo es Cristo, va a estar bien. No va a haber situación que no puedan superar porque van de la mano de Cristo. Entonces, la intención de todo esto es que lo veamos así. Tanto los padres, porque si se dan cuenta, muchísima responsabilidad, de hecho casi toda recae en los padres, como los jóvenes vean cómo se tienen que hacer las cosas adecuadamente, no como el mundo lo dice, ¿vale? Entonces, la intención es esa. Sujétense a Dios, acepten que Él es Dios, acepten que su diseño es bueno y es correcto y es perfecto porque Él es Dios, y lo que el mundo ofrece no es lo que Dios pide. Y el resultado es evidente, las relaciones del mundo en su inmensa mayoría eh, dan malos resultados, ya hasta el 11º intento ya les va bien, pero nosotros no nos debemos de mover conforme al mundo, nosotros nos debemos de mover conforme a la palabra, ¿vale? Entonces, aquí se necesita tener fe, tener obediencia, estar preparados y buscar crecer cada día. Antes de iniciar una relación, siempre ustedes mismos tienen que preguntarse, yo como varón ya estoy apto de acuerdo a la palabra para lo que a mí se me va a exigir. Si yo le preguntara a mi pastor, oiga pastor, ¿usted cómo me ve y usted cree que ya estoy hecho y derecho para casarme? Y decir, no, pues sí, sí, ciertamente. Y la mujer lo mismo, o sea, saber que estén preparados antes de ponerse a buscar a una parejita. Cuando están preparados y lo ponen en manos de Dios, aunque ustedes no hagan nada, Él va a hacer la obra, porque la voluntad de Dios es buena y perfecta y es inevitable, porque Él es Dios. Si Él quiere que tengan una pareja y la pareja que Él quiere que tengan, Él lo va a hacer posible. Nada más a nosotros se nos pide tener fe y paciencia, y hay mucho énfasis en paciencia. No es en su mayoría de las veces no va a ser a los 15, a los 16, sobre todo para el varón, no va a ser a los 15, a los 16. Tú como varón, pues de muy joven, exagerándole 20, 20 y tantos, o a lo mejor hasta después de los 30. Y la mujer, al menos que tenga mayoría de edad, pero igual tiene que estar totalmente preparada de acuerdo a la palabra, ¿vale? Bueno. Todavía faltaban dos. Em, Preguntas adicionales para el posible cónyuge. ¿Qué entiendes que es el Evangelio? Por ejemplo, en el Evangelio siempre tenemos que entender que la palabra de Dios es la máxima autoridad. ¿Qué entiendes por el papel del bautismo, la cena del Señor? Igualmente que se discierna qué función cumple el bautismo y la cena, si se debe de hacer, y cómo se debe de hacer y quién lo puede hacer. ¿Qué opinas del control de natalidad y el aborto? Pues obviamente para un cristiano el aborto sería totalmente inadmisible. Y en la natalidad, pues sí, siempre con supervisión médica y comunión de los dos, comunicación. ¿Cuál es tu actitud hacia la adopción? Ese es igual un tema importante. Hay quien está a favor y quien no, que pues para un cristiano no debería de tener nada de mal. ¿Prefieres vivir en la ciudad, los suburbios, un pueblo o en el campo? Pues ya esas de preferencias personales, de dónde se quisieran vivir ambos. Para ti, ¿cuáles son los propósitos bíblicos del matrimonio? Dijimos el propósito del matrimonio, es exaltar a Dios y a Cristo. Para ti, ¿cuáles son las obligaciones y el papel de la mujer y del hombre en el matrimonio? Los que comentamos, ayuda idónea, el hogar, los hijos, la educación, la provisión, el pastorado, la dirección, ser cabeza. ¿De qué manera ves la relación de Cristo con su esposa, la iglesia,
como un modelo para el matrimonio? El varón tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, liderarla, santificarla, guiarla. Y la mujer se tiene que sujetar al varón como la iglesia se sujetó a Cristo, siempre en respeto. Preguntas para revelar posibles ídolos del corazón. ¿Qué amas? ¿Qué detestas? Por ejemplo, estas preguntas son de utilidad para saber si en el corazón casi siempre del varón, pero de los dos, hay ídolos ocultos, que esos ídolos pueden ser la fama, el reconocimiento, el poder o el dinero. En esto de qué amas, qué detestas, son preguntas yo no podría aportar mucho porque ahí sí son preguntas personales que cada uno le tiene que hacer a esa posible pareja. Pero una respuesta correcta que amas, pues a Dios. ¿Qué detestas? Lo que Dios detesta, sería lo ideal. ¿Qué anhelas en la vida? Buscar a Dios y servir a Dios, glorificar su nombre. ¿Y cuáles son tus esperanzas? Crecer cada día más en Dios hasta llegar a su presencia. ¿Qué cosas piensas que necesitas? Crecer más en Dios. ¿Qué cosas realmente te importan? Dios. ¿Dónde encuentras consuelo, escape, seguridad y refugio? Dios. ¿En quién o en quiénes confías? En Dios, en Dios y en Dios. Y ya, pues, hay igual cada quien sus mamá, papá, el pastor. ¿La opinión de quién es importante para ti? Dios, primer lugar. ¿Quiénes son tus héroes? Jesucristo. ¿Cómo defines el éxito o el fracaso? En cuanto a tu vida de obediencia, tus frutos y el día de la coronación que Dios te dé. ¿Qué te daría el mayor placer? El mayor placer, pues, sería eh, que te digan, buen fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿El mayor dolor? Que te dijeran, yo nunca te conocí. ¿Qué piensas con más frecuencia? ¿De qué hablas? ¿De qué horas? Pues un cristiano, su pasión siempre tiene que ser Dios. ¿De qué es de lo que más hablas de Dios? ¿En qué piensas en Dios? ¿De qué hablas en Dios? ¿De qué horas? En que Dios haga la obra en mí, pues por los hermanos. ¿Cómo pasas tu tiempo? Pues nuestro primer lugar tiene que ser buscando a Dios, en oración en la mañana, en la tarde, en la noche, leyendo la palabra, teniendo esos tiempos de enseñanza, dedicándole tiempo a Dios en los ministerios que nos haya dado. ¿Cuáles son tus prioridades? Pues servir a Dios, crecer en Él, y llegar a la estatura del varón perfecto. Esas serían las contestaciones adecuadas. Ya si ven por ahí que dice, ¿qué te daría mayor placer? Ser millonario. ¿Qué te daría mayor dolor? Perder mi carro. ¿Cómo defines el éxito del fracaso? No, pues en base en cuánto gano. ¿Quién es tu héroe? No, pues Salinas porque tiene mucho dinero. ¿Qué opinión te importa? No, pues la de mi primo, porque pues él tiene la vara alta en no sé dónde. ¿En quiénes confías? Pues en nadie, solo confío en mí. ¿Dónde encuentras consuelo? Pues nada, solo en mí y en mi cama. Entonces, si ven que las contestaciones son mundanas, eso va a evidenciar ídolos en el corazón, ¿vale? Y esa sí ya fue la última. Entonces, como les decía dos diapositivas anteriores, la intención de todo esto es pues que tengamos una relación de acuerdo a lo que Dios quiere. Él jamás va a querer que tengamos una relación de frustración, una relación de dolor. Eh, lo que Él quiere es nuestro bien. Él quiere que le obedezcamos porque Él sabe que al obedecerle, pues vamos a cosechar bien. ¿Vale? ¿Dudas que tengan o comentarios o algo que quieran agregar? No, todos son muy entendibles. Bueno. Bueno, yo sí, hermano, quiero hacer una pequeña como introspección, ¿no? Como un pequeño pensamiento reflexivo. Sí. Sabemos que el tema que están tocando es muy importante y muy... ¿por qué? Porque sabemos que las dos decisiones más importantes de nuestra vida es el primero aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, en el cual nos va la eternidad,
Y la segunda, bueno, tiene que ver con el noviazgo, porque sabemos que como consecuencia del noviazgo viene un matrimonio, sí, y es la segunda decisión más importante en nuestra vida, sí. Entonces tenemos que tomar como base obviamente todo lo que se nos está enseñando, y yo lo único que quisiera es que si hay algo que puedas aportar, que en esta administración Dios habló a tu corazón, y puedes hacer un aporte. Por ejemplo, en el caso del yugo desigual, quiero decirte que algo que el Señor me ministraba en esta semana, muy, muy fuerte, es el yugo. Si nosotros somos infieles a Dios, al pensar en un yugo desigual, vamos a vivir las consecuencias, porque la Biblia dice que no amemos más al mundo, ¿sí? La Biblia dice que no nos convirtamos a ellos, que ellos se conviertan a nosotros, ¿sí? Pero todo esto tenemos que analizarlo, porque hoy en día la juventud está teniendo una lucha muy, muy fuerte en cuanto a los deseos, a los placeres, y es algo que el enemigo tarde que temprano nos puede llegar a tentar, ¿sí? Y más siendo jovencitos. Ajá. Entonces, lo más importante de esta situación es que nosotros aprendamos a que el Padre, Dios, quiere siempre lo mejor para nosotros, ¿sí? Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, si tú puedes, si tú puedes hacer un aporte a esta enseñanza, ¿qué aporte sería? Por ejemplo, experiencias vivenciales. Si a lo mejor no has vivido un noviazgo, bueno, ¿cómo te gustaría? Por ejemplo, algo que yo aprendí en esta semana, puede haber plan A, plan B y plan C en el noviazgo. A mí me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Puede haber un plan A, un plan B, un plan C? O sea, diferentes pretendientes. No. Por ejemplo, si el noviazgo, el yugo desigual, por ejemplo, puede ser un plan B. Ah, ya. No, pues tiene que ser solamente el plan A, que es de acuerdo a la palabra. Ok, bueno, exactamente. ¿Por qué? Porque en un plan A es hacer la voluntad de Dios, es ser fiel a Dios, es obedecer a Dios. Y por ejemplo, en un plan B, pues obviamente se van a amar otras cosas. Va a haber, por ejemplo, en un matrimonio o en un noviazgo no debe de haber infidelidad, ¿sí? No debe de haber maltrato, no debe de haber asperezas, no debe de haber insultos, ¿sí? No debe de haber vicios, drogas, borrachera, tabaquismo, porque tarde que temprano eso va a terminar trayendo tristeza y dolor, obviamente primeramente a Dios, y cuando nosotros acortamos nuestro ciclo de vida por malas decisiones que tomamos, pues también lastimamos al cónyuge, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que pensar que con nada más hay un solo plan, y es un plan perfecto, y es el plan A, y ese es el plan de Dios. Ok, esa es la pequeña reflexión que quería hacerles ver. Piénsenlo, y lo más importante, ¿cómo te estás preparando tú como joven? Porque la Biblia dice, prepárate joven para encontrarte con tu Creador. ¿Cómo te estás preparando cada día más? ¿Sí? Sí, hermano. Eso es todo. Sí, hermano, muchas gracias. Igual hay, por ejemplo, en el tema del yugo desigual, muchas veces creemos que porque se congrega donde nosotros nos congregamos o dice que es cristiano ya no es yugo desigual, y no. Hay muchos
simpatizantes que no son discípulos. El yugo igualitario es con un cristiano real, con un discípulo de Cristo y un discípulo que lo evidencia en su obediencia y en sus frutos. Pero si esa persona solo es simpatizante, es decir, solo es dominguero, no hay frutos y no hay obediencia, es yugo desigual. Aunque vaya a tu congregación, aunque se autodefina como cristiano, es yugo desigual. Por eso hay que tener cuidado con esto de no caer en ese error, porque muchas veces lo llegamos a cometer. Bueno, entonces, pues sería todo. Entonces vamos a hacer una oración para terminar, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza que nos permitiste tener. Te damos gracias, Padre, por todas las verdades que nos compartiste en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque pues tú te preocupas por nuestro bienestar, Señor. Por eso nos das todos estos parámetros, estas pautas, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros para que podamos ser fieles a tu palabra, para tener paciencia, dominio propio, templanza, Señor, y buscar hacer tu voluntad, Padre, siempre ante todo, aún entre o por sobre nuestros deseos o nuestro corazón, Señor. Todo lo ponemos en tus manos. Ayúdanos a ser fieles a ti, obedecer tu palabra para que podamos cosechar lo que tú quieres que cosechemos. Te damos gracias, Señor, y en esta noche pues te pedimos que ayudes a nuestros hermanos que puedan descansar, que tengan una noche bendecida y un día de mañana igualmente bendecido si tú nos permites despertar. Te pedimos, Señor, y agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues sería todo, ¿vale? Tenemos pendientes compartirles las enseñanzas anteriores por presentación y por video, pero en esta semana se las mandamos, ¿vale? Sí, amén. Bueno, bendecida noche, descansen. Dios les bendiga. Dios te Igualmente. bendiga, Mari. Adiós, Dari. Adiós. Muchas Bye. gracias. Bye. Bye, bye. Sí, bye. Nos vemos, pastor. Espérame. ¿Dónde está? Perdón, hermano, es que como estoy manejando, Sí, hermano, no se preocupe. quitar el mute. Bueno, nos vemos, hermano. Pues que Dios le bendiga, hermano. Pues sé que mañana tiene compromiso. Con mi hermano. Ojalá con su hermano. Ya lo oí de unas palomitas. ¿Mande? Algo oí de unas palomitas por ahí. Sí, a ver una película muy bonita que, pues, comer, de nada para servirle buenas noches. La intención es, pues, un rato de convivencia, comer y, y pues, ver una película muy instructiva para jóvenes, ¿sí? Y pues, bueno, no sé sus tiempos, sé que va a ver a su hermano. Entonces, pues bueno, independientemente de todo, le quería hacer la invitación. Desafortunadamente, hoy yo tenía que esperar el agua. También porque fuera hoy que viéramos la película. Pero bueno, antes de la enseñanza, ¿no? Pero desafortunadamente, cuando usted me vio, yo venía de regreso de pagar lo de la ruta e iba directamente a la casa para esperar el agua, pero ya se tardaron 3 horas en llegar. Híjoles. Y no, pues no puedo, o sea, es que yo me tengo que someter al tiempo de ellos y bueno, hermano, ahí sé que Dios prueba mi paciencia y dije, bueno, está bien. Entonces, pero bueno, le hacemos la invitación, ¿sí? Si tuviera la oportunidad, el espacio, pues bueno, ahí lo esperamos. Sí, hermano, déjame ver cómo ando de tiempos, porque si mañana iba a ver a mi hermano y íbamos a ir a comprar unas cosillas. Pero le confirmo mañana, a ver cómo andamos. Sí, hermano, le hacemos la invitación y ya. Sí, como hermanito, usted gracias. lo decida de acuerdo a sus tiempos. Sí, hermano, gracias. Sí. Bueno, un abrazo, hermano, y bueno, pues el manual con esto terminó, ¿verdad? Pues sí, ya nada más hay un parrafito, pero ya no se puede dar un tema de ese parrafito. Bueno, entonces sí, hay que seguir preparando enseñanzas para jóvenes